Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuestro primer encuentro online organizado por mi persona. Para mí es un honor y un placer estar acá y realizar este tipo de actividades. El que me conoce y bueno, para los que me están conociendo, para mí la docencia y la academia o la formación continua son sumamente importantes. Y por eso quise realizar esta actividad titulada o donde vamos a tocar el punto de ABC de la evaluación ecográfica de ganglios linfáticos. Por supuesto, también estaremos respondiendo todas las preguntas que quedaron por allí abiertas en el grupo de WhatsApp en el que estuvimos interactuando durante 2 semanas para crear un poco de expectativa acerca de esta masterclass. Así que atentos a toda la información, que todas las dudas y respuestas van a estar aquí, pero si no, también vamos a estar activos en el grupo de WhatsApp para responderlas. Espero que esta masterclass o esta actividad sea de gran utilidad y que en conjunto podamos aprender muchas cosas, porque no espero que ustedes aprendan de mí, sino que yo también espero aprender muchísimo de ustedes y que esta sea la primera de muchas. Primero que nada, quisiera presentarme. Soy la doctora Lorela Mora, soy médico cirujano egresada de la Universidad de Oriente. Ejerzo desde hace aproximadamente 3 años como ecografista integral. También realicé un diplomado de ecografía pediátrica y otra especializada en musculoesquelética. Soy docente universitario y soy locutora em, certificada por la Universidad Central de Venezuela. También soy profesora de italiano, de todo un poquito, pero bueno, soy la creadora, además de la guía práctica de ultrasonido de una dosis de salud, que sé que también muchos de los que me están viendo la tienen y que es una herramienta súper, súper útil, pero si no la tienen, quédense hasta el final, que les voy a hablar un poquito de ella al final, ¿ok? Y bueno, también podemos interactuar un poquito para ver si hacemos una dinámica especial y alguien que se la pueda llevar como regalo después de esta actividad. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Lo primero que vamos a tocar son los objetivos. ¿Qué es lo que esperamos de esta masterclass? En primer lugar, lograr describir de una forma detallada, sistemática, sencilla, el abordaje ecográfico de los ganglios linfáticos y su caracterización. En segundo lugar, estandarizar criterios para un abordaje pautado y unificado para la afiliación de las adenopatías. Y en tercer lugar, describir los hallazgos ecográficos distintivos según las diferentes etiologías y también saber cuándo sospechar de malignidad o cuándo considerar que se trata de un proceso benigno. ¿Ok? Entre las ventajas del ultrasonido sabemos que son muchísimas en general, pero quiero acá puntualizar las ventajas del ultrasonido en el caso de la evaluación de ganglios, ¿ok? En este caso, sabemos que muchas patologías se manifiestan por primera vez como un bulto palpable, que puede ser doloroso o no, y que para complementar el estudio semiológico y el interrogatorio y tener un diagnóstico más preciso, se solicita la ecografía, ¿ok? Uno de los principales pacientes a los que solicitamos ecografía con más frecuencia son los niños. Y es allí donde encontramos esta primera ventaja importante que también la estuve comentando en el grupo de WhatsApp, que es el principio de Alara. Este principio es un principio de protección radiológica aplicada a los niños para tratar de irradiar lo más bajo como sea posible. Por supuesto, sabemos que el ultrasonido no emite radiaciones ionizantes, así que este concepto es ideal y es una ventaja importante. En segundo lugar, que es de muy bajo costo y que además tiene acceso en la atención primaria en salud. Incluso acá en el país, yo estoy en Venezuela, en Anzoátegui, podemos conseguir muchísimos centros públicos ambulatorios que cuentan con eh, ecografía, que cuentan con equipos de ultrasonido, donde sin necesidad de que un paciente llegue a una consulta especializada, podemos iniciar a hacer un diagnóstico y luego referirlo, por supuesto, a el especialista que sea el adecuado. Y por último, que además de dar un diagnóstico ecográfico bastante preciso por la alta resolución y que además, como vamos a ver más adelante, podemos caracterizarlos en grupos importantes, nos permite ser guía para realizar también diagnóstico citológico por punciones ecoguiadas. ¿Ok? Ahora bien, los ganglios linfáticos. Los seres humanos tenemos aproximadamente entre 600 y hasta 1000 ganglios linfáticos distribuidos por todo el cuerpo.
Estos se encuentran agrupados principalmente en región axilar, región inguinal, el cuello, tórax y el abdomen. Es de vital importancia tener un conocimiento anatómico de las zonas donde podemos encontrarlos principalmente para no cometer errores y también saber hacia dónde drenan cada uno para poder asociarlo de repente un poco con la clínica o con los antecedentes del paciente. Los ganglios más accesibles por ecografía y que además podemos hacer una evaluación mucho más precisa son los ganglios superficiales como los del cuello, región axilar y región inguinal y que además son los que más solicitados, los que más solicitan, ¿ok? Para ello vamos a utilizar un transductor lineal de alta resolución. Sin embargo, no quiere decir que no podamos evaluar también o encontrar algunos ganglios profundos con transductor convexo, por ejemplo, la adenitis mesentérica, que es una adenopatía abdominal, puede ser evaluada con un transductor convexo y es profunda, obviamente. Para un mejor estudio de los ganglios, sobre todo en la parte del cuello, que es donde, digamos, están en más cantidad y que se vuelve un poco más complejo por el tema de todos los triángulos anatómicos del cuello, em, el Comité Americano de Cáncer creó una clasificación de niveles ganglionares teniendo en cuenta como referencias anatómicas la mandíbula, las clavículas, el músculo esternocleidomastoideo, el hueso hioides y el cricoides. Y entonces dividió el cuello en 7 niveles ganglionares. Aquí también estamos respondiendo una de las preguntas que estuvimos realizando por el grupo de WhatsApp, que son 7 niveles ganglionares en el cuello. Vamos a verlos cada uno de ellos. En el primer nivel están las cadenas submaxilares y submentonianas. Estas están delimitadas por el vientre anterior del digástrico y la rama horizontal de la mandíbula y el borde inferior del hueso ioides. El segundo nivel es la cadena yugular superior, localizada profunda al esternocleidomastoideo por encima del ioides. El nivel 3 es la cadena yugular media, delimitada por el borde inferior del ioides hasta el borde inferior del cricoides. El nivel 4 es la cadena yugular inferior, entre el borde inferior del cricoides hasta la clavícula. El nivel 5 son las cadenas accesorias y cervicales transversales posteriores al borde posterior del esternocleidomastoideo. El nivel 6 son las cadenas pretraquiales y paratraquiales anterior al borde anterior del esternocleidomastoideo y el nivel 7 corresponde a las cadenas mediastínicas superiores. Un diagnóstico diferencial importante o un punto importante a tratar son los diagnósticos diferenciales. Sabemos que la adenopatía o la adenomegalia es un signo más allá de un estado de enfermedad específico o principal de un paciente. Entonces hay que obviamente contextualizar un poco los antecedentes, otros hallazgos clínicos, hallazgos de laboratorio con los hallazgos ecográficos que tengamos. Por suerte, la principal causa de adenopatías o de adenomegalias es de origen reactivo infeccioso, bien sea por procesos virales o bacterianos, predominantemente virales, y como vemos acá, siempre hay que considerar entre los diagnósticos frecuentes los ganglios reactivos o infecciosos, bien sea por cualquier virus o por VIH específicamente en pacientes inmunosuprimidos. También carcinoma epidermoide, linfoma no Hodgkin y leucemia, que este es uno también dentro de los frecuentes de importancia, adenitis supurativa, mononucleosis, carcinoma de tiroides ganglionar. Los menos frecuentes, el carcinoma nasofaríngeo con metástasis ganglionares, la tuberculosis, el linfoma de Hodgkin, sarcoidosis, enfermedad por arañazo de gato. Los poco frecuentes, pero bien importantes, la hiperplasia ganglionar gigante, la histocitosis, la enfermedad de Kimura y la linfadenitis necrotizante histocítica. Y otros diagnósticos diferenciales que pudieran confundirse con adenopatías, pero que también tenemos que considerar siempre, es el paraganglioma, el schwannoma, la pseudoaneurisma de carótida y asimetrías venosas o también malformaciones congénitas. ¿Qué vamos a evaluar en las características de un ganglio? Vamos a evaluar su tamaño, ¿ok? Si está normal, si está aumentado de tamaño, por lo general vamos a ver más adelante que un ganglio debe medir menos de 10 milímetros o 1 centímetro. La longitud y grosor, que debe ser mayor a 2. La morfología, que puede ser oval, alargado, redondeado, espiculado. Lo normal también vamos a ver que es que sea ovalado. Los contornos, si están bien definidos o no definidos.
La cortical, si está engrosada, estrecha, hipoecoica o ecogénica, nodular o asimétrica. El ilio, si está presente, estrecho, ausente o ecogénico. Y otras características, por ejemplo, ecogenicidad, si está ecogénico el ilio y la corteza hipoecogénica, que es lo normal, es decir, homogéneo, o si está heterogéneo y se ha perdido esa ecogenicidad normal, o peor aún, si está anecoico, que como vamos a ver, es un signo importante de malignidad. La localización, si están superficiales, profundos, viscerales o parietales. Y la vascularidad, si tiene vasos ausentes, ramificados, aberrantes o el espectro Doppler, que también puede jugar un papel fundamental. Por allí hay bastantes estudios, pero ya eso lo tocaríamos en en otra masterclass. Y bueno, yo no, todavía no manejo muy bien el Doppler, pero sí es un aspecto importantísimo. Veamos o comencemos a ver imágenes, que es lo que más nos interesa. Un ganglio normal. Un ganglio normal presenta un hilio ecogénico con un flujo vascular presente. A veces son tan pequeñitos que no podemos delimitar bien entre la corteza y la médula, pero esto no, digamos, no condiciona a que no sea un ganglio normal, ¿ok? Lo importante es que su morfología esté ovalada y que la relación entre la longitud y el ancho sea mayor a 2. En general, como les comentaba, estos son menores de 10 milímetros en el diámetro longitudinal y puede ser considerado hasta 8 milímetros en el caso de localizaciones específicas como los prevertebrales. Pero lo normal es que no sobrepasen los 10 milímetros. Un ganglio más de 10 milímetros o de 1 centímetro ya se puede considerar como una adenomegalia. Luego tenemos los ganglios reactivos inflamatorios. Este término implica que los ganglios tienen una etiología benigna, es decir, que responden a algún proceso infeccioso o inflamatorio. Estos pueden ser de un tamaño normal o pueden estar ligeramente aumentados, pero siempre están bien delimitados con una morfología ovalada. El principal hallazgo ecográfico que podemos encontrar en estos casos es que esté aumentado de tamaño, ¿ok? Pero persisten sus bordes regulares y persiste su morfología ovalada. A veces puede haber una disminución discreta de la ecogenicidad, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Y esto puede ser importante porque nos puede confundir un poco con un proceso un poco más metastásico, quizás, como ya vamos a ver, pero es súper importante en estos casos considerar los antecedentes, la clínica y todo lo demás del paciente. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo de un ganglio reactivo normal. Vemos que está bastante, tiene una morfología ovalada, bien definido, tiene su cortical o su cortical hipoecoico con su hilio central más ecogénico. Hay también adenopatías inespecíficas, ¿ok? Donde se puede presentar una ausencia de un hilio, ¿ok? Un aumento de tamaño, o sea, una adenomegalia, pero muchas veces, si no conocemos bien la clínica del paciente o si no está bien definida, no podemos estar seguros de que sea un proceso linfoproliferativo y lo ideal, por ejemplo, en los pacientes pediátricos me ha pasado muchas veces que me encuentro unas adenomegalias súper, eh, algunas veces inespecíficas, pero cuando interrogas al paciente, mira, o le solicitamos biopsia o hazle los laboratorios para comprobar que no sea de repente algún citomegalovirus, un Epstein-Barr o algún otro proceso infeccioso que pudiera ocasionar esa adenomegalia, ¿ok? Pero pudiéramos encontrar un ganglio con estas características que ya se tornan quísticas, que sabemos que tienen más tendencia a malignidad muy inespecíficas y que quizás sean benignas, ¿ok? El diagnóstico definitivo sabemos que lo da el estudio citiológico o la biopsia por punción. La metástasis ganglionar se evidencia más bien con un patrón heterogéneo, como vemos en esta imagen, ya vemos un conglomerado ganglionar o un plastrón adenomegálico donde hay múltiples ganglios con ecogenicidad difusa, bordes irregulares. Vemos que se pierde el hilio, se pierde la corteza, ellos cambian su morfología normal. A veces están bien delimitados, pero como ven, su morfología y su ecogenicidad cambia totalmente. Los ganglios no siempre los vamos a ver con bordes irregulares, casi siempre tienen bordes
regulares, a pesar de que sea un proceso metastásico o linfoproliferativo o neoplásico. ¿Ok? En el caso de la afectación linfoproliferativa de un ganglio, vamos a ver más adelante los criterios que generalmente se consideran de malignidad, pero acá vamos a ver que el ganglio toma un aspecto quístico con contenido anecoico, se pierde el hilio central, aumenta tanto el diámetro AP como longitudinal, prácticamente son iguales, no hay forma ovalada, sino más bien redondeada, y en estos casos es súper importante contextualizar con el paciente y si encontramos imágenes así, como un caso clínico que les voy a presentar más adelante, pues siempre referirlos e indicarles para una biopsia, porque lo más probable es que sea un proceso linfoproliferativo. Ya cuando el ganglio toma una característica quística, eso nos habla de malignidad. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un ganglio aumentado de tamaño con un grosor cortical aumentado, persiste la morfología este, ovalada, pero en este caso ya está anecoico y podría ser un linfoma en un estadio temprano. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los criterios ecográficos que vamos a evaluar? El tamaño, la morfología, los contornos, la cortical, el hilio, la ecogenicidad, perdón, la ecogenicidad, la ubicación, al momento, esto es al momento de describirlo, y la presencia de vascularidad. ¿Ok? Si no sabemos hacer el espectro Doppler, que puede ser muy útil, podemos solamente definir si está central, si está periférica, si está aberrante, si está una vascularidad importante o hiperreactiva, podríamos decir también. Entonces, por ejemplo, una descripción de un ganglio sería, se evidencia una imagen ovalada, con contornos bien definidos, con un hilio central ecogénico, presente, de características normales, superficial. En el caso acá también podemos utilizar la ubicación de los niveles ganglionares, por ejemplo, si se trata de cuello, en qué nivel específicamente lo ubicamos. Esto también puede ser de gran utilidad en el caso de la localización. Pero lo que, digamos, resulta más importante a la hora de caracterizar un ganglio es cuándo sospechamos de benignidad y cuándo sospechamos de malignidad, que es como lo que define, digamos, un poco más el diagnóstico y el manejo de este paciente. ¿Cuándo sospechamos de malignidad? Cuando hay una estructura heterogénea, redondeada, engrosamiento cortical, contornos mal definidos, ausencia o borramiento del hilio, vascularización cortical, el eje corto mayor a 10 milímetros o 1 centímetro, presencia de calcificaciones o degeneración quística. Benignidad, cuando hay una estructura homogénea, persiste su patrón ovalado, su morfología está simétrica, bien definida, un hilio vascular central presente y el eje corto menor de 10 milímetros. Acá en esta lámina les presento una clasificación que estuvimos también hablando en el grupo de WhatsApp. Existen múltiples clasificaciones, digamos como el TRATS, BRATS. No se ha estandarizado aún una específica, pero acá les traigo un estudio que les voy a compartir el PDF que se realizó en la Universidad de Ciencias Médicas de Mashhad, donde ellos hicieron una caracterización de ganglios o una clasificación en 4 grupos, ¿ok? Para la evaluación de ganglios cervicales o de adenopatías cervicales. Y los subdividieron en ganglios normales, ganglios reactivos, ganglios sospechosos o linfoides y ganglios metastásicos. Esto, digamos, todavía es un estudio, no se ha establecido para su uso cotidiano, pero es el principio que quizás más adelante podamos estandarizar la evaluación ecográfica de ganglios en esta clasificación ARATS, ¿ok? Como el TRATS o BRATS, por ejemplo. En este caso, ARATS. También tenemos una clasificación, aquella era para cervical. Esta otra clasificación es para ganglios, pero de la región axilar asociados a patología mamaria, ¿ok? En este caso es la clasificación de Bedi, ¿ok? Y colaboradores. Él dividió
los ganglios o clasificó los ganglios en 6 tipos. El tipo 1, que es hiperecogénico sin corteza visible, el tipo 2 con corteza hipoecoica delgada menor de 3 milímetros o menor de 2,5, el tipo 3 con corteza hipoecoica más gruesa, menor de 3,5, el tipo 4 con corteza hipoecoica lobulada mayor de 3,5, el tipo 5 con lobulación cortical hipoecoica focal y el tipo 6 ya una malignidad confirmada y es un ganglio totalmente hipoecoico sin hilio. ¿Ok? Entonces, acá también se han hecho estudios que les voy a compartir también algunos PDFs en donde correlacionan las características ecográficas con esta clasificación de Bedi y además los resultados ya citológicos de la biopsia. ¿Ok? Entonces es súper interesante, por supuesto, más cerca del 6 es más maligno y el 1 podría considerarse un ganglio normal o reactivo. Y por último, les traigo este esquema, que es una clasificación que se llama NOT-RADS. En este caso, el NOT-RADS es para tomografía y resonancia, ¿ok? Pero bueno, quise mostrárselos también para que vean un poquito que está asociado a lo que evaluamos en ecografía, si, cómo es la forma, cómo es la ecogenicidad, los bordes, de repente el tamaño, ¿ok? Todo esto se evalúa también. Este es un sistema que ya sí está establecido y estandarizado y se utiliza en los casos de la evaluación ganglionar a través de tomografía y resonancia. Para ya casi concluir, quiero presentarles este caso clínico personal, ¿ok? Estaba empezando cuando me encontré con este caso, no tenía de repente los conocimientos que tengo hoy en día, pero fue un casito bastante interesante. Es una paciente femenina de 59 años con un aumento de volumen en la región axilar, que fue un crecimiento progresivo pero rápido, no doloroso, sin ningún otro tipo de síntomas. La paciente tiene una mamografía de hace 3 meses normal, sin ganglios, ni nódulos, ni lesiones patológicas. Tiene un antecedente familiar importante de un hermano con diagnóstico de linfoma y ella, por estética, tenía una sospecha de lipoma ahí en la región axilar y le solicitaron el ultrasonido. Más o menos acá son los hallazgos que yo encontré. Era un conglomerado de imágenes tipo quísticas con hilio central ecogénico súper delgado, como vemos en las imágenes. En este caso, estas imágenes superaban los 2 centímetros. Imagínense, era una adenomegalia importantísima. Había pérdida prácticamente de la forma oval, tenían forma quística, anecoica. Bueno, no tenía power ni Doppler para ver la vascularidad con este equipo porque era un equipo sencillo, estaba comenzando, pero ya el simple hecho de ver ese conglomerado de imágenes quísticas con ese hilio central, a pesar de que no tenía el conocimiento que tengo hoy en día, pues sugerí como diagnóstico ecográfico al finalizar el estudio un plastrón adenomegálico axilar izquierdo. En ese momento yo no tenía conocimiento tan específico de repente de cuáles eran los criterios de benignidad, de malignidad y todo el tema, pero sí me llamaba mucho la atención. En este caso lo asocié mucho por el desconocimiento con la parte de la clínica y tenía una tendencia mayor a algo maligno. De inmediato, sin alarmarles, pues les dije, mira, lo mejor es que te hagas una biopsia antes de que vayas a hacerte un proceso quirúrgico allí estético. Primero toma una biopsia, es importante, hay que ver. Literalmente a la semana recibí el mensaje del resultado de la biopsia y efectivamente era un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes y filtrando tejido adiposo. Yo espero que después de esta masterclass, el conocimiento que hayan recibido, pues les permita hacer diagnósticos como este o mejores que este. em, y que bueno, sigamos aprendiendo muchísimo porque este es un tema súper, súper interesante. Tengo más casitos por allí, de repente en el grupo de WhatsApp interactuamos un poquito más y les mando algunos otros casitos.
Gracias por su atención. Espero que esta actividad les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido al máximo. Sé que todavía nos queda muchísimo por aprender, que sea la primera de muchas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, @ una dosis de salud, o escribirme a mi correo electrónico DRA, una dosis de salud, @gmail.com, también a mi WhatsApp. Muchos lo tienen porque obviamente hemos estado interactuando por el grupo de WhatsApp. Y llegó la hora de hablar de nuestra guía práctica de ultrasonido. Mi guía práctica de ultrasonido es una guía bastante completa, que les juro que es súper, súper útil. La van a utilizar en su consulta a diario. No nos la sabemos todas, a veces entre tantas clasificaciones, tantas categorías, tantos eh, grados de patologías, se nos pueden ir por allí algunos tamaños, algunas medidas, cosas específicas. En esta guía pueden encontrar todo de ecografía integral, ecografía abdominal, renal, prostática, testicular, mamario, tiroideo, em, incluso unos diagramas de protocolos FAST y Roche, ecografía especializada musculoesquelética y hay un poquito también de ecografía ocular. Entonces, si no la tienen, corran a adquirirla porque sé que es súper, súper útil y bueno, tiene un costo de $10. Recibo el cambio a Banco Central de Venezuela, así que vayan a adquirirla, me escriben a mi WhatsApp y yo les paso toda la información. Ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo la clase. Nos vemos en el grupo de WhatsApp para interactuar por allí. Podemos responder preguntas, podemos comentar cualquier anécdota que de repente tengan, algún caso interesante y les voy a estar mandando algunos de los PDFs de los artículos que estuve revisando para poder traerles esta masterclass. Muchísimas gracias y nos vemos, espero que muy pronto, en otra actividad como esta. Buenas noches.